Job es uno de los dos personajes que más sufrieron en la Biblia. El primero es Jesús, el segundo es Job. Hay cosas muy misteriosas en el caso de Job. Primero se relata una escena celestial en donde unos seres celestiales llamados hijos de Dios junto con Satanás tienen acceso a la presencia de Dios y se establece un diálogo. Otra cosa extraña en el libro de Job es que por una especie de competencia entre Dios y Satanás, Job es probado sufriendo cosas muy feas, muy intensas. En tercer lugar, lo otro extraño en el libro de Job es que los amigos de Job que fueron a consolarlo y bueno, a tratar de discutir con él, Dios termina enojado con ellos y no con Job. Job se enojaba con Dios por lo que estaba sufriendo. Primero 3 consejeros defendían a Dios y al último Dios está enojado con los que defendían a Dios, con los consejeros. Se cree que el libro de Job es uno de los más antiguos de la Biblia, o relata episodios de que Job existió tal vez antes de Moisés, antes de la ley, ya que no nombra la ley, no nombra el tabernáculo. Bien, en primer lugar vemos que Job era una persona de una elevada moral, de una conducta ejemplar. Eso se lo dice Dios a Satanás. Entonces ahí se desata un desafío. El diablo le dice a Dios: bueno, ya que vos decís que es un siervo tuyo tan correcto, porque vos lo tenés protegido. Él te sirve de balde, es decir, él te sirve gratuitamente. Él es así, o te respeta o te teme porque le va bien en todo. Pero déjame que yo le toque algo, va a ver que cuando le pasen cosas malas, va a blasfemar. Bueno, Dios, digamos, que inicia el desafío, dice: bueno, permito que le hagas daño, pero no le toques la vida. Bueno, la historia es que Job pierde lo principal que tiene un hombre, o que lo que más valora un hombre en esta vida material, que es la economía, la familia, los lazos afectivos, y pierde la salud. Hay una vieja canción que dice: hay 3 cosas en la vida: salud, dinero y amor. Y realmente son las 3 cosas que a la gente generalmente les interesa. En general, a la gente que no conoce a Dios, la gente le interesa la salud, el dinero, las cosas materiales, vivir bien, y el amor, es decir, el amor de su pareja, el amor con sus hijos, sus seres queridos. Bien, Job es afectado en las 3 áreas. Se quedó sin nada en este mundo, en este tiempo, en este mundo que estamos viviendo. Se quedó sin nada. Fue muy fuerte lo de Job. Fue muy terrible lo que le pasó. Entonces, hasta lo último, Job tuvo la paciencia de no blasfemar. Bueno, nunca blasfemó con Dios, pero de no quejarse. Él no se quejaba. Y otra cosa extraña es que su esposa le da como consejo de que maldiga a Dios y que se muera. Bueno, qué cosas tan raras en lo de Job. Y ahí aparecen los 3 consejeros de Job, que después Job tiene que orar por ellos, porque Dios se enojó con los 3 consejeros. De los consejeros podemos decir primero algo bueno: lo fueron a visitar. Hay veces que personas están sufriendo y lo dejan solo. Ellos tuvieron la buena disposición de ir a verlo, y estuvieron un tiempo callados con ellos, hasta que Job no aguantó más. Bueno, el dolor era terrible, el dolor emocional de perder a sus hijos, el dolor de perder lo material y perder la salud. Dice que no sé si tenía una sarna, se tenía que rascar con algo, era terrible. Bueno, no aguantó más este hombre y empezó a quejarse, y cuando él se queja de la vida, ahí entra un debate entre estos primeros 3 consejeros, y ahí se desarrolla todo el libro. En primer lugar, tenemos que decir que Job
si bien era un hombre justo, correcto, bueno, no dejaba de ser pecador. Dice la Biblia que todos pecamos, pero este hombre tenía temor de Dios. Y cuando vienen los sufrimientos que Dios permite, comienzan a hacer surgir cosas ocultas que están en el corazón, que ni la persona, ni nosotros que tenemos esas cosas ocultas, incorrectas, que deben ser corregidas, ni nosotros sabemos que existen. Dios sí las sabe, y las circunstancias adversas que Dios permite sirven para que afloren estas cosas, para ser corregidas, para nuestro bien, que de otra forma no pueden salir para ser corregidas. Entonces, ahí se arma el debate entre estos tres consejeros y Job. Job empieza a contar de sus ganas de servir a Dios, de su santidad, de su integridad, y la tenía. Pero también podemos decir que Job posiblemente estaría un poco muy confiado u orgulloso, tal vez ahí en lo profundo, de su integridad. Soy íntegro, me cuidé, no pequé. Las pruebas hacen surgir estas cosas que muchas veces están ocultas. Entonces los consejeros empiezan como a defender a Dios. El problema de los consejeros de Job es que tenían una teología equivocada. Ellos creían que si un siervo de Dios sufría era por una falla de él, por un pecado. Y más en el tiempo antes de la gracia, donde vivió Job, prosperidad económica significaba espiritualidad. Es una que iban de la mano, y no siempre fue así. Vamos a esta época. Hace no muy poco salió entre nosotros el falso evangelio de la prosperidad, que si vos no eras un hijo de Dios rico materialmente, con los mejores casas y autos y todo, es porque estabas mal. Es decir, a los hermanos pobres, a veces se es pobre por negligencia, pero hay mucha gente que es pobre y no es por negligencia, no es por pecado. Bueno, los predicadores del evangelio de la prosperidad metían culpa a los hermanos que eran pobres o que no accedían al nivel económico que ellos querían. Entonces esto es muy cruel, porque encima que la persona es pobre se la culpa. Algo parecido le parecía a los consejeros de Job. Algo hiciste, por algo será. Entonces esto nos enseña, el mal ejemplo en este caso de los consejeros de Job es el no hacer juicios precipitados e ignorantes, porque ellos ni Job ni ellos se imaginaban que el sufrimiento de Job era causado por una disputa, una puja entre Dios y Satanás. No era por ningún pecado, no era por ningún error, no era por ninguna negligencia. Entonces, querer ponerse a opinar sobre temas en que no somos autoridad está mal. Se llama ahora un todólogo. A veces queremos ser todólogos. Todólogos es decir, hablan de todo, hablamos de todo. Y nadie es autoridad en todas las áreas. Ni siquiera pastores o teólogos importantes, por ejemplo, que han sido de bendición para muchos, para mi vida, de repente saben de un área. Por ejemplo, pueden hablar de la santidad, pueden hablar de la iglesia, o pueden hablar de los dones del Espíritu, otro de las profecías. Bueno, hay una gran variedad de temas bíblicos. Hay algunos predicadores y pastores que quieren hacer autoridad en todas las áreas, y Dios no le dio autoridad en todas las áreas. Hay que escuchar, como el cuerpo de Cristo es diverso, hay gente que es especialista en tal tema y otro en otra. Bueno, los consejeros de Job fueron todólogos. Querían opinar de todo, estaban como obligados a opinar de todo, y causaban gran aflicción a Job. Y Job, entre otras cosas, maldice el día que nació. Y esto es muy profundo, lo de Job. Job le estaba reprochando a Dios su propia existencia. Es decir, ¿para qué me trajiste a la vida? ¿Para qué me haces existir para experimentar esto? Le atribuía injusticia a Dios, abuso de autoridad. ¿Para qué me trajiste? Yo no quiero, maldigo el día que nací. ¿Para qué quiero vivir para experimentar esto? No se sabe bien el tiempo que Job estuvo sufriendo. Escuché a un predicador que dijo que él calcula que 8 meses. La verdad que no se puede confirmar, tal vez sea así, de todas maneras mucho.
lo que sufrió Job 8 meses, hay que estar en su piel. Pero Job maldice el día que nació, como atribuyéndole a Dios que sos injusto en traerme a la existencia. ¿Qué tema? Miren, nadie de nosotros eligió su propia existencia. Todo el mundo dice que somos dueños de nuestra vida. No somos dueños de nada, ni del cuerpo que tenemos. ¿Acaso algún ser humano eligió existir? ¿Acaso algún ser humano se le pidió permiso para existir? O a mí no se me consultó para existir. De repente me encontré viviendo y existiendo. A nadie se le preguntó, mira, vas a nacer, vas a comenzar a vivir y vas a nacer en tal época, con tales padres, en tal región, en tal situación económica, en tal cultura. No, fuimos, digamos, empujados hacia la existencia sin nuestro propio permiso. Entonces Job le reprochaba esto, era muy filosófico esto. Entonces Job estaba, como dice una canción, la letra de una canción, dice, la vida es una herida absurda. En ese momento, Job veía que su vida era absurda. ¿Para qué estoy viviendo? Estoy sufriendo mucho en todas las áreas a la vez. Estoy sufriendo mucho. En lo económico, en lo familiar, en lo afectivo, en la salud. ¿Para qué? No hay propósito en esto. Bueno, en ese momento Job no podía ver propósito porque cuando uno está sufriendo, se alteran las percepciones, uno hace una mala lectura de las situaciones y parece que toda la vida fue así. Por eso no es correcto sacar conclusiones cuando uno está sufriendo mucho, porque se distorsiona todo. Hablando de la existencia injusta de Job, que Job se quejaba, un personaje del escritor Calderón de la Barca, creo que es Segismundo, dice una frase muy terrible. Segismundo dice: nuestro peor pecado es haber nacido. Es como echarle la culpa a Dios por haberme traído a la existencia en un mundo lleno de sufrimientos, desamor, crueldad, de desilusión y de pecado. Bien, ¿qué tema? Muy profundo. Dios tiene derecho a traernos a la asistencia. Y nada de lo que Dios haga o permita con nosotros va a ser injusto. Había un objetivo posterior, que después vamos a hablar, que Dios tenía para con Job, que en ese momento Job no lo sabía, no lo podía entender, menos sus consejeros. Pero ahí estaban sus consejeros, tratando de defender a Dios con una teología equivocada, y como vamos a ver al final, estaba en cierto sentido espiritualmente peor los consejeros, que estaban bien porque todo le iba bien a ellos, y estaba mejor Job porque Job estaba en una prueba para sacar cosas que había en él, en su corazón, en lo profundo de su corazón, para purificarlo, porque Dios siempre quiere llevar a la perfección a sus hijos. Entonces se terminan los sufrimientos de Job. Se terminan cuando Dios irrumpe. No hay nada peor que el silencio de Dios cuando uno está sufriendo. Muchas veces parece que Dios está de espalda, nos dejó de amar, o hasta podemos dudar de si somos salvos. ¿Cómo no sos mi Padre, que me amas con un amor tierno, un amor eterno? ¿Por qué me pasa esto? Esto nos ha pasado a muchos. Y puede surgir el resentimiento de Dios. Dice en Hebreos, cuidado que no haya corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, de atribuir maldad a Dios, crueldad, indiferencia. Es muy serio esto. Algunos llegan al punto de que cuando te va todo mal, en lo económico, salud, dinero, amor, como decías, bueno, se acabó todo, se acabó mi amor de Dios, se acabó el gozo, se acabó todo, mi fidelidad. Es decir, es como diciendo, Señor, yo te amo, te sirvo y tengo gozo, si ponemos las condiciones, si me va bien en esto, se cumplen ciertos deseos, ponemos condiciones a Dios. Si me puedo, yo he conocido jóvenes que se apartaron, dejaron al Señor porque amaban a una hermana cristiana en la congregación de Dios. Bueno, no se dio, esa hermana no los amó a ellos, se casó con otro, y hasta hoy están apartados, y están bastante deteriorados espiritualmente porque Dios no le concedió sus deseos, sus peticiones. Esto es terrible
porque, bueno, el corazón humano es duro. Repito, las pruebas sirven para sacar rebeliones ocultas, cosas muy perversas que hay en nuestro corazón. Y Job proclamaba su propia justicia, y ahí salió. Job se victimizó. La victimización es un mecanismo de defensa que usamos la mayoría de las personas. La mayoría de la gente se considera víctima del mundo, de la cultura, de los gobiernos, a veces de los seres queridos, víctima de un hermano en Cristo, de una iglesia. Somos todos víctimas. Nadie se considera victimario. En este mundo de pecado, todos a la vez somos víctimas y victimarios. La victimización es una forma de evadir responsabilidades. Entonces, Job le reprochaba, y Job esperaba que Dios, o encontrarse con Dios para que Dios le dé explicaciones a él de por qué le estaba pasando esto. Bueno, esta es nuestra necedad. Nos ponemos nosotros en lugar de jueces y queremos que Dios venga, se siente en la silla de lo acusado, para que nos dé explicaciones por qué nos pasa esto. Cuando termina el conflicto, es interesante que Dios se aparece a Job y nunca le dijo a Job: mira, Job, realmente yo te quiero explicar. Hubo una puja, un desafío entre yo y Satanás para ver qué pasaba con vos si yo te quitaba todas las cosas buenas y a ver cómo vos reaccionabas. Nunca Dios le respondió esto a Job, porque Dios le respondió con su soberanía, como diciéndole: mira, Job, ¿acaso estabas vos cuando hice la tierra? ¿Vos conocés los misterios del universo, las leyes? Dios le respondió diciendo: mira, yo soy Dios, soy soberano, puedo hacer lo que quiera. Ahora, Dios nunca va a hacer nada para el mal de nadie. Dios no peca, Dios no es injusto, Dios no es cruel. Yo le digo que Dios a veces nos aplica la soberanía. Si uno quiere ser un siervo de Dios correcto, debe entender que Dios es Dios, que tiene derecho a tratarnos como Él quiere, y que nosotros no tenemos el control de todas las cosas. Por más que Job fue un hombre a lo mejor el era más correcto y ético y moral del momento en ese tiempo en la tierra, le pasaron cosas malas, inesperadas, y a algunos se le cae toda la casa cuando le pasa eso. Entonces Dios les quiere decir: mira, vos no tenés el control de las cosas, yo soy el Dios controlador, yo soy el Dios que controla. Pero en la esencia, lo que quiero decir, ¿qué quiso tratar Dios en Job? ¿Qué había en el corazón? Algo malo en Job, que ni Job sabía, pero Dios sabía. Por eso le ocasionó ese dolor. Es que Job tenía una actitud o espíritu de demanda, de exigencia. No me podés hacer pasar por esto, porque yo soy Job. Yo no tenés derecho a tratarme así. Y nuestra sujeción a Dios debe ser total, como Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Ya es terrible eso, y estuvo en una muerte terrible. Jesús sí se puede haber quejado, porque al final Job era pecador, si bien no estaba sufriendo por algún pecado específico, pero Jesús sufrió más que Job y fue perfecto en todo. Entonces, lo que quería corregir Dios en Job, la prueba era para hacer aflorar ese espíritu de orgullo y de demanda a Dios. Bueno, como decimos: Señor, te voy a seguir siempre y cuando, ahí le ponemos condiciones, siempre y cuando vos hagas esto, me des esto, o no me quites aquello, me case con esta persona que amo, que mi economía, que mis hijos. Y ahí está, Dios prueba la lealtad. Dios siempre prueba la lealtad de sus hijos. ¿Hasta qué punto está dispuesto a servirme? ¿Hasta todo? ¿Hasta dar la vida? Esto es lo que Dios quería corregir. Tenemos que renunciar al espíritu de exigencia y de demanda, no resentirnos con Dios. A algunos les cuesta reconocerlos, pero están resentidos con Dios. Están resentidos porque Dios no le dio los que quiso. No se cumplieron sus sueños. Dios cumple sus sueños y nos invita a que participemos de sus sueños. Y cuando Dios cumple sus sueños, se van a cumplir los nuestros. Parece una paradoja. Entonces Dios quería corregir el espíritu de demanda, de exigencia. Muchas veces nuestras oraciones fervientes, y ahora declaro, y que quiero, y que esto, pero no pasa nada. Esa persona que oramos no cambió, el otro no cambió, ese enfermo se murió, y nos resentimos. ¿Cómo puede ser que Dios no contestó mi oración?
El espíritu de demanda, de exigencia a Dios, es un espíritu de orgullo, de creer que somos más importantes de lo que somos. No, Dios tiene derecho a tratarnos como Él quiere porque es Dios. Al final todo termina bien. Job se les termina los sufrimientos, termina con más prosperidad que antes, pero eso es lo que produce la prueba. A veces todos queremos tener premios sin esfuerzo, sin el proceso. Entonces, Dios quería probar la lealtad de Job y quería sacar un pecado del corazón espiritual, digamos, que exteriormente, digamos que Job no pecaba, pero tenía algo muy oculto, esa raíz invisible que Dios la ve, que es el orgullo y la demanda. Hay algunos que están resentidos con Dios, porque Dios no le dio lo que ellos querían. Y dice el Salmo, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Satisface a Dios y Dios te va a satisfacer. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Y el último, Job tiene que orar para que Dios perdone a los consejeros, porque tenían una teología equivocada, querían opinar de cosas que ellos no sabían y fueron muy crueles con Job. No tuvieron en cuenta su sufrimiento. Bien, espero que si alguna vez estamos en crisis muy duras, que los hijos de Dios pasan, que podamos morir a uno mismo y morir a este espíritu de demanda y exigencia y permitir que Dios sea Dios.